Antes de comenzar a ver el terreno, vamos a ver algunas material functions que creamos, luego el material del terreno y luego vamos a pintarlo al terreno. Vamos a explicar brevemente cada uno de estos tres. Pueden profundizar con la documentación de Unreal, así que vamos a dar una descripción bien de alto nivel. Con respecto a la material function que se llama dirt, ¿qué vamos a hacer? Como toda función tiene entradas y salidas, su output va a ser un material que le vamos a llamar material blending. Va a tener dos inputs con valores por defecto. Las coordenadas V, cuando estemos cerca de la geometría donde se va a aplicar el material, y las coordenadas distantes, cuando estemos más lejos. Esto va a ser para dar un mejor efecto al terreno, porque si no vamos a tener los patrones de repetición, entonces vamos a cambiar esto de acuerdo a eso. Podemos ver que usamos el preview value como valor por defecto de nuestra función, si es que el usuario no provee ninguna. El valor por defecto tanto del close UV como el distant UV, que es un vector 2D, van a ser las coordenadas, ¿sí?, del terreno, pero en este caso escaladas por 10 y en este caso escaladas por 20. Esos van a ser los valores por defecto. El usuario luego le pone el que quiere. Estas coordenadas UV vamos a ampliar dos texturas. Esta textura está en la carpeta que bajamos del Marketplace. El primer sampleo de textura con esa coordenada V va a ser a esta textura que es del Diffuse Color con el Dirt. Y el segundo sampleo de textura con estas coordenadas V va a ser a la misma textura, pero la que tiene los vectores normales. Ahora, con este sampleo de estos colores, ¿sí?, acá indicando color difuso, acá indicando un vector normal, vamos a construir un material. Tenemos el set material attributes que le vamos a colocar el base color, el normal y el roughness. El roughness, lo que vamos a hacer, lo vamos a dejar al último. Lo primero que vamos a ver va a ser el base color y el normal. El base color que se amplía en la textura lo mando derecho. Y el vector normal de la misma manera al material. Podemos ver que lo mismo vamos a hacer para el distant UV. Mandamos el base color derecho del sampleo de la textura y mandamos el vector normal derecho. Ahora vamos a ver con la rugosidad que hacemos en los dos casos. Ahora vamos a explicar la rugosidad. 0, que es negro, vendría a ser 0% de rugosidad, y 1, que es el color blanco, sería el 100% de rugosidad. Para ver mejor lo que hacemos, lo vamos a explicar acá, porque acá es análogo. Lo que vamos a hacer es desconectar acá, y acá por ahora lo vamos a multiplicar por 1, para que no cambie nada. Si nosotros mostramos esto, se ve esta imagen, porque recordemos que el Landscape Coordinates lo que hicimos es mapearlo a una escala de 10. Entonces lo que vamos a hacer, sacando esto, es como que se mapea a la textura tal y cual está acá, con un V sin escalar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si vemos esto, vemos acá la rugosidad. Donde está negro, en realidad sería menos rugoso. Donde está blanco, que son las piedras, viendo el canal verde únicamente de esta textura, es donde es más rugoso, ¿sí? Y tiene sentido, porque las piedras tienen mayor rugosidad que la superficie que tiene la arena, que la vemos nosotros mucho más suave, por así decirlo.
Ahora, esto para que sea diferente el mapeo, vamos a cambiarlo de la siguiente manera. Ahora, si lo multiplicamos por 1, ¿sí? Vemos que tiene pocas cosas que son bastante rugosas, que son las que están más cercanas al blanco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a multiplicarlo por 3, por ejemplo, extendiendo ese rango. Entonces, fijémonos que al multiplicarlo por 3, de repente aumentamos la rugosidad, porque vemos que el color es más cercano a blanco. Todas las cosas en ese mapeo de 0,1 a 0,3, lo que hicimos fue aumentar la rugosidad. Pero vamos a clampear eso, cosa de que los resultados entre 1 a 3 se vayan a 1, 100% rugoso. ¿Sí? Porque no hace falta. La rugosidad va de 0 a 1. Entonces vemos que esto y esto me da básicamente el mismo resultado. Bueno, haciendo esto, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora lo que vamos a hacer va a ser elevar el número que tenemos acá, que indica la rugosidad de 0 a 1, de 0 a 100%, elevarlo a la potencia de 2, porque acá vemos que todo está rugoso, y queremos cambiar eso. Ahora vemos el resultado de acá, que parece no el opuesto, porque si nos fijamos las piedras que tenían el color blanco lo siguen prácticamente teniendo, pero sí había muchas cosas que tenían un tono más o menos intermedio que se fueron casi a negro. ¿Por qué? Por la naturaleza de la función de power. Si nosotros tenemos el 100% de rugosidad, 1 elevado a la 2 nos da 1, o sea, se conserva el 100% de rugosidad. Si tenemos 0,9, por ejemplo, el 90%, al hacer la exponenciación, tenemos que nos va a dar 0,81, es decir, del 90% pasa al 81. Si tenemos el 50% va a pasar al 25%. Si tenemos el 40% va a pasar al 16%, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, de esta manera podemos ver que lo rugoso son las piedras y el resto, por ejemplo, la arena, no. ¿Qué vamos a hacer ahora para cambiar esto? Vamos a aplicar interpolación, ¿sí? De acuerdo al número que nos dé acá, que va a seguir estando entre 0 y 1, vamos a ponerlo como alfa. Cuando nos dé 0, es decir, cuando nos dé 0% de rugosidad, lo vamos a llevar al 95%. Y cuando nos dé 100% de rugosidad, lo vamos a llevar al 50%. ¿Por qué hacemos esto? Porque de esta manera, recordemos, si es blanco es muy rugoso, si es negro o cercano al negro no lo es. Lo que va a terminar haciendo esto es que la arena no nos rebote la luz, no parezca algo más suave, ¿sí? Sino más rugoso, pero en cambio las piedras sí. Entonces, si empezamos a ver este nodo ahora, podemos ver que donde vemos la luz, donde están las piedras, se refleja mejor que donde está la parte de arena. Esto es totalmente análogo a la explicación con lo que tenemos acá abajo, así que no vamos a explicarlo. Luego de esto tenemos acá un material con respecto a determinados V's cuando estamos cerca, cuando estamos lejos. Estos materiales vamos a blendearlos, vamos a mezclarlos, pero ¿cuál va a ser el alfa para decidir si va a ser 100% el primero, 100% el segundo o porcentajes intermedios de cada uno? El alfa va a estar determinado por otro input, ¿sí? Otro input que nosotros le vamos a poner este valor por defecto, pero el usuario luego puede, a través de esta material function,
ponerle el input que quiera. En particular puede usar el mismo. Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Primero acá lo que hacemos es tomamos la posición absoluta en el mundo de el píxel, o mejor dicho, el lugar actual de la geometría que va a representar el píxel que va a ser pintado con este material. Lo que hacemos luego es obtener la posición de la cámara y calcular la distancia de la cámara a ese píxel en el terreno. Con esa distancia lo que vamos a hacer es, le vamos a sustraer, acá nosotros le sustrajimos un número aleatorio, no aleatorio, arbitrario, perdón. Cada uno de ustedes lo puede hacer de acuerdo al número que mejor les mejore la escena. ¿Por qué le vamos a sustraer 1500 en la distancia? Por lo siguiente. Lo importante de entender es que nosotros acá el alfa va a estar entre 0 y 1. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A esa distancia le vamos a restar 1500, a eso lo vamos a dividir por 2000, y si es menor a 0 lo clampeamos a 0, y si es mayor a 1 lo clampeamos a 1. Entonces, supongamos que yo no hago el subtract y lo que hago es el divide únicamente de 2000, que también es posible. Si yo tengo una distancia de 2000 o mayor, esto me lo va a dividir y me va a dar un número mayor o igual a 1. Por lo tanto, el clampearlo me va a dar 1. Por lo tanto, el distant blend, este escalar va a ser 1. Por lo tanto, este alfa va a ser 1. Por lo tanto, se va a utilizar el material attribute 100%, el que es input distant UV. ¿Por qué yo quiero utilizar este cuando la distancia es mayor? Porque este me va a escalar la coordenada V por un número mayor. Y recordemos que al escalar una textura, pero respetando, se escala la textura, pero no se escala el quad en el cual es renderizada la textura. Entonces, la textura ahora escalada, ¿sí?, entre comillas más grande, tiene que ser sampleada y puesta, pegada, como una calcomanía para visualizarlo de una manera, con una analogía más válida. Se tiene que machear o pegar en esa misma superficie. ¿Qué es lo que causa esto? Causa que si la escala es mayor a la que tenía antes, y yo la escalo positivamente, por ejemplo por 20, que parezca más pequeña la textura. Ahora, cuando la distancia sea 0 o cercana a 0, al dividirlo por 2000 me va a dar un número muy cercano a 0, con lo cual se va a utilizar el close UV. Y al utilizarse el close UV, la textura se escala menos y por lo tanto, cuando yo más cerca estoy del mismo quad que se va a texturizar, entonces la textura luce un poco más grande, ¿sí? Mientras yo más le escalo, como la superficie a la que la tengo que poner es la misma, pero la textura es más grande, pareciera que es más chica. Y eso tiene sentido porque si yo me alejo la cámara, me va a parecer que realmente la arena con las piedras, en este caso, va a lucir más chica. Pero a medida que yo me acerco con la cámara, va a lucir más grande. Lo podemos ver en este mapa que yo cargué. Veamos los patrones, cómo se repiten, ¿no? Esa textura macheada por acá parece chica, pero si yo me acerco, vamos a ver cómo, de acuerdo a esa distancia, parece más grande. Acá está el lugar donde se hace el cambio, ¿ven? ¿Ven cómo blendea entre totalmente la close UV, totalmente la distant UV y acá los puntos intermedios, ¿no? Más allá de esto, lo que hacemos es sustraerle 1500. Le sustraemos 1500 por lo siguiente. Porque vamos a tener el mismo resultado
Pero en lugar de utilizar 100% los distant UVs, cuando estamos a una distancia de 2000 o más, lo que se va a hacer a partir del 3500. Porque si me da 3500, le resto, le sustraigo 1500, me da 2000, al dividirlo por 2000 me da 1. Entonces, que se clampea 1. Si es mayor a 3500 la distancia, se va a ir un número mayor a 1 y por lo tanto también se clampea 1 y vamos a utilizar el 100% en el blendeo los distant UVs. Entonces, simplemente para eso. Ahora lo que vamos a hacer es, además de blendear los materiales que vimos que tenían base color, normal y roughness, la rugosidad, vamos también a querer setear otras cosas. El tessellation multiplier para la teselación de la geometría del terreno y el world displacement, que para los que han utilizado displacement mapping vendría a ser ese escalar mediante el cual yo a lo largo, por ejemplo, del vector normal en ese píxel o en ese fragment de la superficie, tengo que desplazar la geometría. Que esto lo hacían, por ejemplo, DirectX 11 u OpenGL 4 en el Tessellation Shader. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuál va a ser el Tessellation Multiplier? Primero, esto que nos daba de 0 a 1, el Distance Blend, que era un escalar, lo vamos a primero elevar a la potencia de 3 y luego vamos a hacer una interpolación donde vamos, cuando esto nos da 0 a 2, cuando nos da 1 a 1 y los otros los valores intermedios. Esto lo pueden tweakear de acuerdo al efecto que quieran lograr, ¿no? Y esto va a ir a parar al Tessellation Multiplier. Y por último vamos a ver cuál va a ser el desplazamiento en sí. Este Tessellation Multiplier lo que va a hacer es teselar la superficie, el factor de teselación, ¿no? Pero ahora vamos a ver cuánto vamos a desplazarlo en world space a la superficie. En cada fragment, ¿no? En cada píxel, en cada puntito, por así llamarlo. El otro output de esta función va a ser el height, más allá del material blendeado. Esto me olvidé de decirlo. Acá vamos a aplicar algo bastante parecido, ¿sí? Que es el mismo concepto de extender el rango mediante la multiplicación, clampearlo de 0 a 1 para poder elevarlo a determinado exponente. Vamos a desconectar acá la entrada para ver cómo quedaría el displacement. Donde está blanco, es decir, 1 es donde más se desplazaría. Donde está negro, negro full, negro total, el total black, sería donde no se va a desplazar en absoluto. Y después los valores intermedios. Entonces esto de la misma manera, trabajamos con el canal del verde, ¿sí? Para que nos da bastante bien en la forma de la geometría esta, en base a esa textura, ¿no? De la geometría me refiero porque vamos a desplazar, pero vendría a ser el canal G de esa textura. Y esto se lo vamos a poner al output height. Ahora, ¿cuál va a ser el world displacement? Vamos a calcularlo de la siguiente manera. El world displacement va a ser un vector. ¿Por qué va a ser un vector? Porque yo, en este caso, puedo elegir hacia dónde lo quiero desplazar, tanto la cantidad de desplazamiento en la norma de ese vector como su dirección. Lo que nosotros vamos a hacer para que tenga sentido es desplazarlo determinado escalar, ¿sí? Determinada longitud del vector, perfecto, pero ¿qué dirección vamos a usar? Nosotros vamos a usar la estándar. El vector que es el vector normal a ese punto de la superficie en world space. Lo que vamos a hacer es multiplicarlo esto por el height y luego multiplicarlo por 0,5. Este vector, que es el normal, tiene norma 1. Al multiplicarlo por el height, lo que vamos a hacer es
escalarlo, simplemente ese height, y lo vamos a poner a la mitad, ¿sí? Lo que vamos a hacer esto, lo conectamos en Word Displacement, y esto simplemente se lo ponemos al Output Material Blended, donde ya tenemos Word Displacement, tenemos Tessellation Multiplier, tenemos Base Color, Normal y Roughness. El resultado es el que estábamos viendo aquí. Luego acá tenemos, como vimos ML Dirt, también ML Grass, la Material Function para el pasto. Es totalmente análogo, nada más que se puede jugar en este patrón de multiplicar para extender el rango, clampear en 0 a 1, elevar el exponente y utilizar interpolación. Estos números lo va haciendo cada uno según cómo quiere lograr el efecto del pasto, ¿no? De la textura. Pero es el mismo concepto, close UV, distant UVs, en este caso utilizamos los mismos escalares, acá cambia, multiplicamos por 7, el LERP es distinto, de 1 a 0,4, seteamos los mismos Material Attributes acá, fijémonos que para sacar el Distant Blend, el escalar que va a ser utilizado como alfa para blendear los materiales es la misma fórmula. También tenemos lo mismo para el cálculo del Tessellation Multiplier. Acá cambian algunas cosas, como por ejemplo que usamos Fuzzy Shading Grass para cambiar o alterar la porción difusa, del color difuso del grass, como lo dice acá en la documentación. Utilizamos las constantes, pero esto ustedes lo pueden tweakear y ver el resultado que les va dando. A su vez hicimos también algo parecido para el output height. Y para el desplazamiento del pasto, hicimos también el patrón de multiplicamos para extender el rango, lo elevamos al poder de 2, clampeamos, multiplicamos y terminamos colocando en el Word Displacement. Esto cada uno lo puede tweakear, ¿no? No hace falta que usen esto. Yo fui siguiendo un tutorial que explicaba el sentido del multiply, del power, del clamp. Me pareció que estaba bueno, lo entendí. Pero cuando uno juega con estos valores y los va cambiando, ve que también logra efectos diferentes y que están muy buenos también. Entonces esto es bastante de ver si querés más rugoso, si lo querés menos rugoso, si querés que haya un contraste grande o no entre las piedras y la arena, por ejemplo. Pero eso ya pasa a ser bastante personal. Y acá de la misma manera tenemos el output del Material Blended y del Height. Por último, creamos un material. Recordemos que esto no eran materiales, sino que eran Material Functions. Es decir, yo les pongo inputs, se procesa y me da como output me da un material, pero basado en los parámetros que yo le puse. Este sí es un material. Y fijémonos que tenemos las dos Material Functions, el del Dirt y el del Grass. Acá tenemos los parámetros de input que le habíamos puesto. Fijémonos que para el Distance Blend lo calculamos acá una sola vez y es usado en las funciones en lugar de calcularlo en cada una de las llamadas de esa Material Function. Tenemos las Landscape Chords para el Close UV. En este caso le pusimos 5 para las dos. La que era por defecto era 10. Y en este caso el valor por defecto era 20. Luego teníamos el Height y el Material Blended. Lo que creamos fue un Layer Blend con dos layers. Tenemos que el primer layer es para la arena y el segundo para el pasto. Tenemos los dos layers y luego como resultado lo ponemos en el material del landscape. Este material landscape
es el que le hemos aplicado a nuestro terreno, nuestro landscape. Si lo tenemos por acá, acá está el material landscape. Fijémonos que lo que hice yo fue hacer un fill layer del layer 0 a todo, entonces por defecto es arena, y después con la tool de del landscape paint, pinté utilizando el layer del pasto sobre este círculo que vemos acá. Entonces eso lo fui pintando y por eso se ve la diferencia, pasto blendeado con la arena, y acá tenemos arena sola.